Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre Elena Garro y la ponencia se titula Elena Garro, la partícula revoltosa fuera del canon de la literatura mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Eh, Tengo unas imágenes de Elena Garro cuando era joven, en la época en la que se casó con Octavio Paz. Hay una foto con su gato, a ella le encantaban los gatos, son inseparables, tuvo muchos gatos franceses y mexicanos. ¿Quién fue Elena Garro? Elena Garro fue una escritora mexicana, nació en 1916 en Puebla, fue hija de padre español y madre mexicana, creció en Iguala, Guerrero, se matriculó en la carrera de Letras Españolas de la UNAM, pero no la terminó porque se casó con Octavio Paz en 1937. Fueron cónyuges por 22 años y tuvieron una hija, Elena Paz Garro. El matrimonio terminó legalmente en 1959 por iniciativa del propio Paz. Elena escribió numerosos cuentos, novelas, obras de teatro, poesía, ensayos, reportajes y guiones cinematográficos. Fue coreógrafa de Julio Bracho y, por supuesto, amaba la danza. Como vemos, ella cultivó casi todos los géneros literarios y todo lo hizo muy bien. Dividí la ponencia en tres puntos al menos. El primero es el contexto de la autora. Aquí lo que quiero mencionar es que, bueno, en primer lugar, que con Elena Garro y su obra se han cometido muchas injusticias. Cómo hacer a un lado su obra y no valorarla en su justa dimensión, o valorar su obra en base a lo que fue Elena Garro como persona, por las declaraciones que hizo, por las acciones también que realizó. En segundo lugar, tenemos que considerar que Elena Garro es precursora del realismo mágico en la literatura latinoamericana. Incluso puede considerarse como quien inauguró en América Latina esta técnica que además ella manejaba muy bien. Por ejemplo, tenemos que ella recibió numerosos premios por dos novelas y por otras más producciones literarias que ella hizo. Por ejemplo, el premio en 1963, el Javier Villaurrutia, por su novela más famosa e icónica, Los recuerdos del porvenir. En esta novela, en 1963, es cuando ella inaugura el, el, el realismo mágico, y lo hace 4 años antes que usara la misma técnica Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Entonces, nada más por los años podemos darnos cuenta que fue ella quien inauguró el realismo mágico en la literatura latinoamericana, razón por la cual se le debe considerar por eso, y desde mi perspectiva debería de estar junto a los grandes de la literatura latinoamericana, a los grandes del boom latinoamericano, perdón. Eh, También recibió premios en el 81 y en el 1996. Bueno, hay dos situaciones que no se le perdonan a Elena Garro, y son dos situaciones por las que su obra no ha sido valorada como debe de valorarse. Y una fue su participación lamentable en el movimiento estudiantil de 1968 en México. Ella sí participó porque iba a las asambleas y a todas las reuniones que ocurrían en la ciudad universitaria, acompañada de Carlos Madrazo, que entonces era el presidente nacional del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Él lo que quería era democratizar tal partido. Bueno, cabe señalar que Elena Garro siempre estuvo cerca del poder. Bueno, y también en esta situación del 68, lo que se le acusa y lo que se le señala es que supuestamente ella denunció a cerca de 500 artistas y escritores e intelectuales en la prensa, en entrevistas publicadas, donde supuestamente también ella decía que
esos 500 personas no solamente eran los responsables de ese movimiento estudiantil, de movilizar a los alumnos y a todos los involucrados y las involucradas, sino que además se mencionaba que ella denunció a esas personas también como muy interesadas en derrocar al presidente del país, Gustavo Díaz Ordaz, lo cual es muy no está comprobado y además yo tengo un artículo e investigación sobre esto, que realmente ella no hizo tal denuncia. La prensa simplemente copió los nombres de esas 500 personas que participaban en este movimiento, pero que además ellos no eran anónimos, sino que ellos siempre habían dicho quiénes eran, firmaban las cartas además, los desplegados y aparecían en el periódico todos sus nombres. Y ya después cuando se dijo que ella los denunció, ella mencionó después que nadie los denunció, sino ellos mismos siempre habían aceptado que eran integrantes de ese movimiento. Y como eran los intelectuales y los artistas, pues encabezaban ese movimiento, esa es una realidad. Con lo que ellos no estaban de acuerdo es que se les indilgaran que además querían derrocar al presidente del país. Bueno, esa es una acusación que realmente no ha sido comprobada en su justa dimensión. Bueno, sobre este aspecto señala Rosas que en los 70 ella quería buscar unas novelas de Elena Garro y no las encontró. Y entonces dice, descubrí que estaba ante una escritora fantasma a quien el gobierno y el statu quo se había encargado de desprestigiar mediante la leyenda negra que le indilgaron, acusándola de conspiradora, cabecilla de un complot comunista, enemiga del régimen, traidora, loca, paranoica, etcétera, etcétera, a raíz de la masacre perpetrada en Tlatelolco en 1960. No obstante, no se le perdona esto, que ella hablara mucho de su vida en todo lo que escribía, y mucho de lo que está en su vida pues tiene que ver con Octavio Paz, quien fue su esposo, pero no nada más con él, sino con las amistades de Octavio Paz, sus personas más allegadas, artistas, intelectuales, que se veían reflejados en muchas de sus narraciones, novelas, cuentos, etcétera, incluso obras de teatro, ¿no? Y ella era una especie de venganza literaria la que ella hacía. Bueno, esa es una realidad. Pero también esas venganzas literarias también le costaron que mucha gente se hiciera a un lado de ella y no simpatizaran con lo que escribían y con su persona. Sí. Y Elena Garro dice al respecto, yo no puedo escribir sino más de lo que he visto, porque si me pongo a inventar cosas que no he visto, pues no se me ocurre qué inventar. Entonces, entre las cosas que he visto hay mucho de Octavio Paz, pero él ya cree que siempre me refiero a él. Esto se lo dijo en una entrevista a Lady Rojas Temple en el 89. El segundo punto de esta comunicación es el realismo mágico, técnica magistralmente utilizada en tres novelas y un libro de cuentos que es La Semana de Colores. Nuevamente volvemos a los años de la técnica utilizada en el 63 y en el 64, cuando Gabriel García Márquez la utilizó hasta el 67 con Cien años de soledad. Sobre esto, el crítico literario Christopher Domínguez Michael señala que la técnica de Garro es, al mismo tiempo, una comprensión literaria del mundo. El realismo, bien puede ser llamado mágico por comunidad, obras como la suya abrieron la conexión mexicana de ese realismo mágico o maravilloso que se impuso en esos años 60 en la América Latina. En los recuerdos del porvenir tenemos un ejemplo clásico y clave que muchos investigadores y estudiosos lo mencionan. Es una escena en la que los dos amantes, Julia y el hombre que llegó a rescatarla del general Rosas, pueden huir gracias a que en ese momento el tiempo se detiene y todas las personas se paralizan, eh, y cae una nube muy espesa sobre el pueblo, y esto es lo que ocurre. Un arriero entró al pueblo, contó que en el campo ya estaba amaneciendo, y al llegar a las trancas de Cocula, se topó con la noche cerrada. Se asustó
al ver que solo en Ixtepec seguía la noche. En su miedo no sabía si cruzar aquella frontera de luz y sombra. Estaba dudando cuando vio pasar a un jinete llevando en sus brazos a una mujer vestida de color de rosa. La mujer se iba riendo. El arriero les dio los buenos días. Buenas noches, gritó Julia. Supimos que era ella por las señas del traje rosa, la risa y las cuentas de oro que llevaba enroscadas al cuello. Iban al galope. Al salir de la noche se perdieron por el camino de Cocula en el resplandor de la luz rosada del amanecer. El arriero entró al pueblo y nos contó cómo todo Ixtepec dormía redondo y negro, con las figuras inmóviles en las calles y en los balcones. El tercer y último punto de esta comunicación es acerca del boom. Carlos Fuentes dio una entrevista al periódico El País en el 2001 y estas son sus palabras en las que destaca, entre otras cuestiones, las características más importantes del boom latinoamericano, pero además cabe señalar que hay más nombres de hombres que de mujeres en sus palabras. Y lo mismo ocurre con todos los representantes reconocidos del boom, como Mario Vargas Llosa, que siempre que se refieren a sus compañeros eh, del boom, siempre mencionan a varones. Nunca he escuchado ni leído que alguno de ellos mencione a alguna mujer. Y sobre este tema, Isabel Allende, en el 2020, también en una entrevista que dio a Vogue, ella señala: yo empecé hace 35 años y era el boom de la literatura latinoamericana. Había empezado a finales de los años 60. Eran todos hombres, los escritores del boom, conocidos en el mundo entero. Y cuando se publicó La Casa de los Espíritus, que tuvo un éxito súbito en Europa, en varios idiomas, se dijo que yo era la única voz femenina del boom. Después dijeron, no, 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 ella no es del boom, ella es post-boom. ¿Cómo iba yo a llegar a ensuciarles el boom? Isabel Allende menciona en la misma entrevista que, bueno, esto ya cambió después, pero en ese momento era así. Y cambió para muchas escritoras, afortunadamente, pero para Elena Garro no ha cambiado. Elena Garro sigue sin ser reconocida como parte del boom. Bueno, en este contexto creo que es necesario hablar de un canon literario feminista que tengamos que hacer las estudiosas de la literatura feminista, con una perspectiva de género, por supuesto. Elena Garro debe ser considerada, junto con Gabriel García Márquez, como una de las precursoras del realismo mágico en la literatura latinoamericana. Se lo debemos. También debe ser incluida en el boom latinoamericano de ahora en adelante. ¿Esto qué implica? Implica que su nombre y su obra se deben incorporar en los libros y textos especializados, en los índices de volúmenes de historia de la literatura y de la crítica literaria. Se tiene que estudiar su obra completa. Esta tiene que ser parte de los cursos y cátedras de las facultades, institutos y escuelas de nivel superior, ya sean de literatura o de otras áreas de las humanidades y ciencias sociales. Todas estas tareas han de ser llevadas a cabo por investigadoras feministas, pues esto ha de hacerse desde una perspectiva de género y para contribuir a la historia de la literatura mexicana y la historia de las mujeres. Y señalo esto porque cuando yo estudié una maestría en literatura mexicana en México, terminó los 2 años de cursos y nunca vimos a ni una mujer, nunca la estudiamos. Cuando yo le pregunté a una profesora por qué no habíamos visto a ninguna escritora mexicana, no supo qué contestarme. En otra ocasión, en el 2008, un maravilloso investigador vino a darnos un curso sobre la literatura peruana y lo hizo muy bien, de principio a fin, partió desde la época colonial hasta el siglo XXI y terminó con Mario Vargas Llosa, pero nunca mencionó a ninguna escritora peruana. Cuando yo le pregunté por qué no había hablado de ninguna de ellas, se quedó callado 2 minutos y contestó: eso lo tienen que hacer las feministas. Y concuerdo con él. Si nosotros queremos resaltar y rescatar el aporte de estas escritoras como Elena Garro y colocarlas en el canon literario, junto a los grandes de la literatura que son los varones, tenemos que hacerlo nosotras y tenemos que hacerlo ya, porque si no va a pasar otro siglo y esto no va a poder llevarse a cabo. Bueno, por último comparto mi bibliografía y muchas gracias por su atención.